Muy bien, pues en esta parte final de las realidades y opiniones de México Prioridad, saludo con muchísimo gusto a Sonia Morán Rodríguez. Ella es licenciada y maestra en arquitectura, y solamente porque si le abundo en su breve reseña curricular, pues terminamos el tiempo que nos queda. Simplemente decirle que tiene el grado de doctora en Ciencias de la Tierra en el área de riesgos por fenómenos naturales. Sonia, bienvenida a esta tu casa, primera vez que nos haces favor de acompañar. Sí, así es, hombre, te tardaste mucho en invitarme, pero agradezco la invitación y es un honor estar con todos ustedes. Eso me gusta, que de una vez te defiendas atacando, ¿eh? No ataco. Oye, la formación profesional que tienes tú, me parece que tiene una gran relevancia porque tu posible evaluación de los riesgos y la vulnerabilidad ante eventos sísmicos, pues pueden ser de una gran utilidad, ¿no? Es de una gran utilidad y yo creo que es una formación que debemos de ir adquiriendo todos los que estamos involucrados en la cuestión de la construcción, en las autoridades, en todos aquellos gestores del uso del suelo, etcétera. Es algo que nos falta en las universidades porque no se incluyen los programas de estudio, por desgracia. Yo tuve que ir hasta México para poder obtener estas habilidades. Sin embargo, bueno, pues aquí estoy como buena poblana comprometida para transmitir mis conocimientos con ustedes. Gracias, porque sobre todo, insisto, cuando estamos en una zona sísmica, ya nos lo compartirás, por qué tiembla en México país, por qué Puebla resiente tanto estos fenómenos, pero cuando además tu especialización te permite revisar lo que son las instalaciones críticas, los edificios históricos, las instalaciones hospitalarias, pues esto adquiere todavía mayor trascendencia. Sí. No es lo mismo el efecto de un terremoto en una casa particular que en un hospital con 1000 camas y 1000 pacientes, ¿no? Claro, sin embargo no debemos de dejar de prestar importancia a que la prevención empiece en casa. Si le vamos a prestar gran atención al mega hospital, la prevención empieza en casa. Si todos tenemos esa cultura, va a funcionar bien desde la casa más pequeña con una familia de 2 personas hasta el hospital de 1500 personas. ¿Cuáles son los factores que inciden para y la diferenciación entre riesgo y vulnerabilidad, Sonia? Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta, hoy en la mañana, precisamente llegando a casa de mis padres, había un programa donde varios científicos del Instituto de Geofísica, del Instituto de Ingeniería del UNAM, del Colegio de México, se sentaron a dialogar con los diputados. Y me gustó mucho esta perspectiva porque para mí es bajar a la ciencia, a cuestiones de política y a final de cuentas inmersos nosotros como sociedad exigir que se apliquen. El primer punto es evaluar la amenaza. Para determinar un riesgo tenemos 3 factores que lo componen, que es el riesgo, el grado de exposición, la vulnerabilidad y la amenaza. Tenemos que empezar por conocer nuestro grado de exposición a la amenaza. Como tú bien dijiste, México es un país altamente sísmico. ¿Por qué nos tiembla en México? Pues porque México está localizado en una zona donde interaccionan 5 placas, las cuales de ellas nos ocasionan sismos de gran magnitud que se originan gracias a un fenómeno de subducción, donde la placa de Cocos, la del Pacífico, que se encuentra precisamente en toda esa costa del Pacífico, subduce sobre la placa de Cocos. Este fenómeno de subducción es donde se originan terremotos de gran magnitud. Si tuviéramos otro tipo, hay distintos tipos de movimiento entre placas, sin embargo, este específico que tenemos en México es donde tenemos grandes terremotos. Por eso el terremoto tan grande de Chiapas, ¿no? Recordemos que fue un 8.2 grados, que es una magnitud ya bastante considerable. Sí, terrible, ¿no? Arriba de, de 6.5 ya es de pavor un terremoto, Sonia. Sí, por supuesto, si te encuentras en una zona epicentral, que es el epicentro, ¿no? Donde ya sale la energía o se proyecta en la superficie de la Tierra, que es donde nosotros estamos habitando. Si te encuentras cerca con un sismo de 6.5, por supuesto que es riesgoso y vas a sentir muy feo. Que es justamente lo que pasó con los terremotos del 19 de septiembre. Los epicentros, pues muy cerca,
en Morelos, a unos cuantos kilómetros, y aquí en Puebla misma, ¿no? Corrígenos, porque precisamente la intención de que tú vengas es como para que aprendamos muchas cosas, sobre todo en el afán de prevenir, porque va a seguir temblando, esto no tiene discusión. Así es, tiembla todos los días. ¿Qué es lo que pasa con los sismos? Todo nuestro país es altamente sísmico, sin embargo, por ejemplo, si hacemos un análisis, estábamos en determinar primero la amenaza. Tenemos que saber qué tan expuestos nos encontramos en donde vivimos, nos encontramos localizados ante la amenaza sísmica. Simplemente, a menos que tú vivas en la zona de Sonora o en la parte alta del Golfo de México, pues podrías estar un poco exento, ¿no? O hacer un poco de caso omiso a todas las recomendaciones. Sin embargo, toda la parte del Océano Pacífico, la del Golfo, la del centro, tenemos una zona sísmica alta. Nuestro grado de exposición es alto. Cada cuanto nos tiembla todos los días. Gracias a Dios no nos tiembla todos los días con magnitudes que pueden causar daños. Sin embargo, tuvimos un sismo el 7 de septiembre de 8.2, y que no sé cuántos días fueron exactamente contados, el 19 de 12 septiembre. 12 días después nos cae un sismo de 7.1, ¿no? Y bueno, causa daños en la ciudad de Puebla, Morelos, Guerrero, la Ciudad de México, por la cercanía en que tenemos este sismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Al menos en Puebla, lo voy a regionalizar un poquito porque estamos en Puebla y soy poblana. Tenemos el sismo del 19 de septiembre, tenemos 32 años de haber conmemorado el sismo de 1985. Y yo preguntaría, ¿tú cómo lo ves? ¿Tenemos una mejor cultura de prevención? ¿Tú viste que actuamos de mejor manera, no solo del sismo de 1985? Tenemos nosotros un sismo más cercano, 99. El de 1999, no es el sismo de Tehuacán. ¿Tú notaste alguna diferencia? Yo, con toda franqueza, creo que no, creo que no aprendemos. ¿O sí? No aprendemos, por desgracia. A veces decimos que no tenemos memoria sísmica. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hacer un análisis. ¿Por qué se nos olvidan los sismos? ¿Tú por qué crees que se nos olvidan los sismos? Bueno, pues porque si ya pasó y no tuvimos consecuencias, pues como que no hay de qué preocuparnos. En la medida que no sabemos, como ahora lo estamos sabiendo, yo creo que nunca se había manifestado con esta claridad este riesgo permanente de la zona en la que estamos, ¿sí? Me parece, insisto, a lo mejor pues estoy equivocado, pero ahora es cuando se está poniendo especial énfasis en que debemos de prepararnos, porque pues la región geográfica pues nos va a hacer que sigamos pensando en que va a haber en cualquier momento terremotos. Y creo que también una idea que debemos de quitarnos de la cabeza es que tienen que pasar muchísimos años, ¿no? 20 o 30 años para que se repita un sismo de una magnitud como esta. Así es. Si hacemos una memoria hacia el sismo del 85, tenemos 32 años, pero tenemos 19 años del sismo de 1999. Y si yo les doy datos un poco más exactos, por ejemplo, en la zona de Puebla, Tehuacán, Morelos, de hecho te hice favor de pasarte unas imágenes, no sé si la gente las puede estar viendo a través de internet. Las vamos a poder ver, están verdaderamente dramáticas, Sonia. Sonia se ríe porque, pues como ella es especialista en el tema, conoce las medidas de prevención, que también nos vas a compartir qué es lo que tenemos que hacer para minimizar los daños, primero de nuestra propia vida, de nuestra propia integridad, y después, en la medida de lo posible, los daños materiales, ¿no? Claro que sí. Retomando el tema, ¿por qué es importante tener historia sísmica, memoria sísmica? Porque creo que en tu programa anterior hablaban de que no tenemos memoria. Sí, es parte de nuestra cultura, pero creo que podemos empezar a hacer cambios y hacer análisis. En esta zona de Puebla hemos tenido sismos, ¿qué te puedo decir? Desde 1920, hubo otro 1928, 1939, por ejemplo, el sismo también de Zacatlán, que fue en 1980. Son sismos que han causado daños. Hablamos de 1980 para acá. Aproximadamente un retorno entre 10 y 20 años. Tenemos un sismo de magnitud importante, estamos hablando de un sismo de 6.8 a 7.5 que puede causar daños. ¿A qué voy con esto?
a que hemos tenido varios sismos, aproximadamente unos 15, y no hemos aprendido lo suficiente. Entonces, no quiere decir, y esto lo dejo en casa, lo dejo para transmitirlo, si tú trabajas, hay que exigir que en nuestros trabajos, en las escuelas de nuestros hijos, en todos lados tengamos un plan de emergencia, o sea, sepamos qué hacer. ¿Por qué? Porque va a temblar. Todavía, por desgracia, la ciencia, ni siquiera los rusos han logrado predecir cuándo va a ser un sismo, pero tenemos esta estadística, entonces es un hecho que nos va a temblar. Al menos yo esperaría tener 2 sismos más en mi vida parecidos a este, y digo esperaría porque a mí me encantan los sismos. A mucha gente la gente va a decir, la gente va a decir que qué tan equilibrada estás en tus facultades mentales para decir que te encantan los sismos, Sonia. Es que son maravillosos. Mira, los sismos, yo siempre he dicho, el sismo no te mata, el sismo no te tira a la casa. Es uno, a través de la construcción social del riesgo, a través de construir nuestra vulnerabilidad, a través de no aprender. El sismo es un fenómeno natural que nos manifiesta que estamos en un maravilloso planeta que tiene vida. Tú tienes vida, te mueves, tienes calor. Es lo mismo que pasa. El planeta es un planeta vivo y se mueve. Por supuesto, y los sismos se generan porque nuestro planeta está vivo. Y para todas las personas que estudiamos riesgo sísmico, para todos los geólogos y todas las personas que hoy escuché en la mañana con los diputados, es maravilloso porque nos da información y nos ayuda a comprender los procesos de nuestro planeta. Y mientras más información tenemos, deberíamos de cuidarlo más, ¿no? Debemos de hacer cosas para cuidar nuestro planeta. No destruirlo. Los sismos no destruyen, los sismos nos dan información. Los que nos exponemos a un grado de daño somos nosotros mismos. ¿Qué tendríamos que hacer? A título personal de una familia y a título de políticas públicas que le corresponden a los gobiernos. Bueno, vamos a empezar, yo creo que de arriba hacia abajo. Como bien sabes, nuestras autoridades, desde empezando por las autoridades regionales, las autoridades estatales, hasta las nacionales, son los encargados de crear políticas públicas para que nosotros las podamos aplicar. Pero no son los únicos responsables, no podemos echarles la culpa de es que no me diste la política, es que está mal. Nosotros debemos crear gestores, toda la gente, vuelvo a repetir, que nos dedicamos a la construcción, que hace los planes de uso de suelo, que diseña las ciudades, que diseña el crecimiento urbano de una ciudad, debe de tener conocimiento de la amenaza a la que estamos expuestos. Nosotros, como ciudadanos, debemos de tener el conocimiento de nuestra vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Todos aquellos factores que se encuentran en una instalación, en una persona, que nos hacen susceptibles a tener un daño. ¿Ante qué va a ser? Ante un sismo, ante una inundación, ante cualquier peligro. Entonces tú debes reconocer dónde está tu amenaza, qué tan vulnerable eres, y ya vamos a hablar de riesgo. Es cuando decimos, sí, estamos en una zona de alto riesgo. La amenaza no nos las vamos a quitar, no nos vamos a ir a vivir a otro lado porque así nos vayamos. Por ejemplo, yo vivo en Jalapa actualmente, y dicen, bueno, es que ahí no tiembla. Claro que sí tiembla, tenemos un sismo en 1920 que destruyó la ciudad de Jalapa. Entonces, bueno, pues me voy a Jalapa, tal vez me tiembla menos, pero me va a temblar si yo no tengo esa prevención, ¿no? Entonces, ¿qué podemos disminuir en esto? La vulnerabilidad. ¿Cómo disminuimos la vulnerabilidad? A través de planes, a través de acciones, a través de conocer cómo debo actuar en caso de emergencia y qué hacemos. ¿Cuántos son los segundos que tenemos para, y quizá tendríamos que hablar de etapas anteriores, pero cuando empezamos a sentir que está temblando o cuando escuchamos la alarma sísmica, ¿cuántos segundos tenemos para resguardar la vida misma? 1 minuto, aproximadamente tenemos 1 minuto. El sismo nunca te va a tirar cuando llega. Tenemos todos los sismos, son iguales. Hablando de esto, mucho hemos escuchado que hay sismos oscilatorios, trepidatorios. Eso no, sí existe, pero todos los sismos son trepidatorios, todos los sismos son oscilatorios porque se componen de las mismas ondas sísmicas. Tenemos las ondas P, que son las ondas primarias, las ondas S, que son las ondas secundarias, y las ondas superficiales, que estas viajan a través de la superficie de la Tierra y son las que más daño nos ocasionan. Que se dividen en dos, las ondas Rayleigh y las ondas Locke, que las Locke no son en lo más mínimo amorosas, son muy destructivas.
Cuando tú empiezas a sentir un sismo, ¿qué es lo que hacemos? Ay, pues le preguntamos, oye, Leobardo, ¿está temblando? ¿Está temblando? Sí. En vez de decir, está temblando, me coloco en una es. zona de seguridad, salvo si estoy en una construcción que es riesgosa, y ahorita les voy a hablar un poquito más adelante de las evacuaciones. Pero en vez de preguntarme si está temblando, si se mueve, si se cae, si no, si yo sé qué hacer en ese momento, voy a salvar mi vida. Lo primero es no preguntar, ¿está temblando? No, es afirmar, está temblando y vamos a salir, ¿no? Es lo ideal. ¿Sí? Es buscar, si tú no puedes salir de un edificio, que muchas de las medidas de protección civil en la actualidad dicen, utilizan el término replegarse. ¿Replegarse a dónde? Es buscar una zona de seguridad. Y la zona más segura es no bajo una construcción. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, o al menos lo podemos ver en este sismo que acabamos de pasar, no se han hecho las cosas bien históricamente. No tenemos una normativa constructiva que nos permita tener confianza. Hoy en la mañana uno de los doctores que fue mi tutor en mi tesis, el doctor Sergio Puente, hablaba que es una desgracia tener que hacer evacuación. ¿Por qué evacuamos un edificio? ¿Tú por qué evacuas? ¿Por qué sales ante un sismo? Por el riesgo de que se derrumbe. Porque tenemos miedo, sí, ¿no? Claro. Porque no tenemos esa confianza en nuestra construcción. Y la confianza en la construcción es no tener confianza en quién la construye, en las autoridades, en los permisos de construcción. ¿Y cómo vamos a tener confianza si observamos el tipo de cosas que se están haciendo simplemente por decir aquí Puebla, ¿no? Entonces es una parte de construcción social del riesgo. No tenemos una confianza y por eso tenemos que evacuar un edificio. Si yo supiera que mi casa, bueno, en mi caso, por ejemplo, que apenas voy a construir mi casa, yo voy a tener toda la confianza de no salir en un sismo que me parezca pequeño, porque no se va a caer. La vas a construir a prueba de un terremoto de 8 grados. No, no podemos construir a prueba de un terremoto de una magnitud de 8 grados, porque saldría muy caro. Y bueno, en la zona donde yo me encuentro no es rentable, es costo-beneficio. Sin embargo, voy a utilizar un sistema de construcción y una calidad de construcción que me permite tener esa confianza en mi construcción y no tener que evacuar, no tener que salir. Sin embargo, como no conocemos cuando está temblando qué magnitud y a qué distancia epicentral, lo mejor es actuar de la forma adecuada. ¿Qué es esto? Colocarme en una zona de seguridad. En el caso de mi casa, bueno, salir de mi vivienda. Pero ¿qué pasa si tengo esa confianza y me tiembla como el sismo de Chiapas, ¿no? Que eran casi las 12 de la noche, muchos ya estaban durmiendo. Entonces, bueno, pues si tienes pequeños, si te encuentras solo en tu casa, ¿cómo sales corriendo? Entonces, hay que tener zonas de seguridad, hay que saber qué hacer, hay que confiar en nuestra construcción. Todo tiene que ver con la prevención. Tenemos el derecho y las autoridades tienen la obligación de darnos a conocer nuestro grado de exposición a la amenaza. ¿Qué tan riesgoso es donde vivo? ¿Qué tan riesgoso es el edificio donde trabajo? ¿Qué tan riesgoso es el edificio donde compré mi departamento o tengo mi casa, no? Yo me voy a despedir de este mundo y es primera vez que escucho esta terminología. Sonia, las autoridades tienen la obligación de decirnos qué tan riesgoso es el espacio donde yo vivo. ¿Qué tan riesgosa es la zona? Porque aún dentro de una misma ciudad hay áreas que son más riesgosas unas que otras. ¿Es cierto o no? Es totalmente cierto. Simplemente, por ejemplo, aquí en Puebla realmente carecemos de instrumentación sísmica. Conocer qué tipo de suelo hay en las colonias en Puebla y qué tipo de edificios son los más vulnerables. No tenemos estos trabajos y yo invitaría desde las universidades, a los profesionistas, académicos y a nuestras autoridades, desde lo local, lo municipal, hasta nuestro gobernador, a que invirtamos en la prevención. Primero hay que conocer la amenaza, hay que saber dónde estamos parados, identificar cuáles son los edificios vulnerables para así poder implementar medidas de reducción, porque tenemos el derecho nosotros como ciudadanos de conocer dónde estamos parados. Pero hay que exigirlo, ¿no? O sea, no nada más es, pues que venga Dios a decírmelo, no, para eso hay estudios, para eso hay gente capacitada. Y además que nos va a costar menos si lo preveemos y trabajamos en función de esta previsión, a que ahora, por ejemplo, en el balance hasta este momento, y yo no sé qué opines de estas cifras, pero en Puebla la consecuencia de estos terremotos ha sido de 46 personas fallecidas, 27.800 viviendas dañadas, estamos hablando en el estado, 27.800 viviendas dañadas, entre daños menores y daños totales, ¿no? Pero, insisto,
sería mucho menos el costo si tuviéramos la prevención, que ahora ver cómo rescatamos todo esto. 1,216 escuelas dañadas, 471 iglesias, o sea, pues no es cualquier cosa. Claro que no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo participamos todos? Hacemos una construcción social del riesgo y empieza por las autoridades. Empieza por la carencia de políticas públicas que ayuden a la prevención. Somos muy buenos para, y lo mencionaban algunos doctores hoy en la mañana, somos el primer país en tener reglas políticas en un papel, pero somos, yo creo, ahí decían el quinto, yo diría el 10º en aplicarlas. ¿Por qué nos aplican? Por la corrupción. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezar a gestionar esto desde las autoridades, desde las escuelas, simplemente de verdad. Yo, por ejemplo, en la escuela de mi hijo me he preocupado mucho porque ellos tengan un plan de emergencias, porque se hagan simulacros, porque los niños sepan. Yo ya fui a darles clases de qué es el riesgo sísmico, qué es un sismo, qué hacer cuando tiembla. No te preguntes si está temblando, suena la campana, tomas tus cosas y te sales al área de seguridad. Tiene mucho que ver con la prevención. Ahora, hablamos de muchos edificios dañados. Yo, por desgracia, tú conoces que el sábado estuvo aquí también el doctor José Antonio Terán Bonilla y nos dimos un paseo por el centro histórico precisamente para ver algunas cosas y encontramos que hay iglesias simplemente con la que tú colindas, aquí la iglesia de la Soledad, que se encuentra cerrada porque vino alguien a hacer un dictamen que no tiene la capacidad de hacerlo y dijo, es riesgosa, ciérrenla. Y pues la verdad es que las grietas que tiene no son de ningún riesgo. ¿Y cómo vamos a cerrar una iglesia? Ya tiene más de un mes, que no tiene la capacidad porque falta el dinero. Cerramos la iglesia, cómo vive ese padre, cómo vive esa comunidad y cómo genera el ingreso para restaurar y rehabilitar la iglesia. Tenemos, por ejemplo, también museos cerrados. Hablar de una iglesia es igual a hablar de un museo, de los edificios públicos, ¿no? Así es hablar de alguna casa de las muchas que fueron afectadas, en donde hay negocios y si no hay esta certeza del conocimiento para determinar aquí sí hay riesgo y tiene que cerrarse y atenderse de inmediato, pues estás matando a la gente. Ya no la mataste con el sismo, la estás matando económicamente hablando, ¿no? Así ¿Qué es. podemos hacer con eso, Sonia? Debemos exigir que las autoridades tengan políticas públicas donde haya un plan, donde haya una capacitación desde la autoridad. No sé, por ejemplo, aquí la gestión del Centro Histórico de Puebla, nuestro presidente municipal, nuestro gobernador, que tengan la capacidad de poder resolver o la capacidad resolutiva para actuar en caso de emergencia. ¿Qué pasa en caso de emergencia? Debo de tener brigadas preparadas para un dictámenes de daños. ¿Qué está pasando aquí? No estamos haciendo la primera etapa de la emergencia, ver cuáles son mis daños. Tenemos quién sabe cuántas iglesias dañadas, escuelas dañadas, sí tenemos daños, pero ¿qué tan graves son realmente para inhabilitar el uso? El uso tiene que ver con las cuestiones de trabajo, con las cuestiones de economía. Nosotros estamos agravando la situación económica ya anexada al desastre por cerrar esos inmuebles que no deben de ser cerrados porque realmente no se encuentran en alto riesgo. Te digo, simplemente la iglesia que aquí tenemos enfrente, la de la Soledad, no se va a caer. Y la gente, muchos anuncios hay ahorita de ven a visitar Puebla, Chiapas, Oaxaca, que son zonas de desastre, que realmente sufrieron demasiado. ¿Y cómo va el turismo? Si quiero ir a un museo, está cerrado, quiero visitar un templo, que es un edificio histórico, y está cerrado. ¿Pero por qué está cerrado si no debería estar cerrado? Estamos haciendo las cosas mal. No tenemos la capacitación desde los técnicos, los arquitectos, los ingenieros, hasta las autoridades para tomar las decisiones que son adecuadas. Y si no dictaminamos, si no tenemos un primer acercamiento de la probabilidad de daño, del grado de vulnerabilidad esperado, ¿cómo vamos a querer actuar? Porque ya, ¿cómo resolvemos, no? O sea, ¿cómo decimos, bueno, está cerrado, restáurenlo, rediseñenlo? ¿Cómo damos una priorización a los recursos económicos que nos están llegando? Ahora, si no existe la capacidad, de acuerdo a como lo estás planteando, para determinar los daños que sí ameriten cerrar un edificio público, si no existe la capacidad, pues de acuerdo a qué bases se van a hacer los trabajos de restauración de esos inmuebles. Pues ahí sí, la verdad, estamos perdidos. La conferencia que dio
mi querido José Antonio el día viernes, decían, bueno, ¿y quién tiene la capacidad? No, pues no, y la gente no va, se les invitó a través de los colegios de arquitectos. Yo también ya vine a servir, a dar una conferencia al Colegio de Arquitectos aquí del Valle de Puebla, para decir cómo se debe hacer un dictamen, porque es muy diferente. Yo veo una grieta y no me tengo que asustar de la grieta, tengo que ver otras cosas en una construcción, tengo que ver si tiene piso débil, tengo que ver el tipo de suelo, tengo que ver edificios colindantes, tengo que ver separaciones, tengo que ver calidad de construcción. Hay muchas cosas que se deben de ver en un dictamen. ¿Y qué está pasando? O sea, que la grieta por sí misma no indica mayor, no es mayor referente si no se toman en cuenta todos estos otros factores. Claro, por supuesto. Mira, ayer acabo de visitar una casa aquí por Tecali, rumbo a Tecali. Yo veía las fotos, digo, pues muros derrumbados, grietas donde ves de un lado al otro la luz, ok, asustan. Voy a la casa y son daños no estructurales. Entendamos una cosa, la estructura es lo que garantiza la seguridad del edificio. Lo no estructural es lo que garantiza que no te mueras. Claro, si se te cae el muro encima, pues te vas a morir, pero esa casa no tiene por qué ser demolida. El dueño de esta casa me dice, pues es que fui a Protección Civil, me dieron una lista de DROs, tomé un DRO y el DRO me dijo que debo demoler mi casa. DRO, director responsable de obra. Así es, un director responsable de obra. Disculpa para tu auditorio. Pues voy a la casa y no tiene que ser demolida. El señor, pues sí, efectivamente tiene una muy mala calidad de construcción. Faltan apoyos verticales y digo, en un dictamen que dicen, pues tiene que demolerse, sí, ¿en base a qué? Si tú le pones faltan apoyos verticales, la calidad de construcción es mala, tenemos daños no estructurales altos, graves. Sin embargo, es una casa que puede ser reestructurada o restituida y el señor no tiene por qué derrumbar su casa. Entonces, ¿qué está pasando? Y no nada más me encontré ese caso. Te digo, el sábado con José Antonio vimos una casa que está precisamente en la 4 Norte, esquina 5 Oriente, donde un edificio histórico se le cayó todo el copete de arriba, el pretil, y están poniendo una trave que te gusta 40, 50 centímetros, súper armada, porque yo creo que el arquitecto piensa que esta es la forma de hacerlo seguro. ¿Y qué va a pasar? Que el siguiente sismo no se va a caer el pretil, se va a caer toda la fachada, se va a caer el muro completo. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo fui y pregunté al maestro de obras, oiga, ¿y quién está haciendo a cargo la dirección? No, pues tenemos 2 arquitectos. Ah, y con DRO. Dije, no hombre, como si fuera para presumir los DRO. ¿Qué está pasando en Puebla? No tenemos la capacidad. Preocupante, Sonia, porque lejos de resolver un problema, el riesgo se maximiza cuando se suceda otro evento importante, ¿no? Por supuesto, estamos aumentando nuestra vulnerabilidad, lejos de hacernos resilientes, tener mayor capacidad de absorber el siguiente impacto. Vamos a acabar con los edificios históricos que tenemos. Y yo ahí sí hago un llamado a toda la población de Puebla, a todas nuestras autoridades. Somos patrimonio mundial cultural de la humanidad. Debemos también de denunciar eso y proteger nuestro centro histórico. ¿Qué va a pasar? El sismo del 99 se hicieron muy mal las cosas y hay edificios dañados. Si tú entras a hacer un dictamen de daños, donde en edificios históricos se puso concreto armado. Eso es totalmente garrafal, penoso para los edificios históricos porque maneja o trabaja de una manera muy diferente un sistema constructivo tradicional con un sistema constructivo contemporáneo. ¿Qué es lo que hace? Uno golpea al otro y finalmente lo más duro termina derrumbándose. Por supuesto. Oye, Sonia, ¿ha habido acercamientos? Sí ha habido acercamientos. De hecho, mira, yo cuando me enteré del sismo al otro día mandé un correo a nuestras autoridades prestando ayuda diciendo, ¿sabes qué? Yo soy Sonia Morán, doctora en riesgo, presto mi ayuda, o sea, te voy a ayudar, te voy a capacitar a tu gente, a hacer tus brigadas, y no hemos recibido una respuesta como a mí me hubiera gustado, ¿no? Creo que dentro del gobierno, de las universidades, deberíamos de tener un censo, así como tenemos una lista interminable de arquitectos con DRO, de tener un censo de decir quién sí puede hacer un análisis, un dictamen de daños adecuado, y más en edificios importantes, edificios públicos, monumentos históricos. Hay primero que determinar los daños en la primera etapa para después disminuir nuestro grado de vulnerabilidad. Si no, no estamos haciendo nada. Pues difícil, ¿eh? Difícil porque sobre todo cuando, como lo comentas en este momento, sí hay el acercamiento y no hay respuesta, porque además lo estás planteando.
Es un acercamiento que no pretende un cobro, No, es un acercamiento en función a una responsabilidad social, ¿sí? Y a tratar de aportar a que este patrimonio de tu ciudad pues pueda mantenerse, pueda conservarse. Pues sí, no sé qué habría supuesto. que hacer entonces. Yo creo que habría, y vuelvo a lo mismo, a trabajar en la gestión integral del riesgo. Empezar por las autoridades, empezar por las escuelas y exigir nosotros como ciudadanía también esa participación, ese interés, que no se nos olvide que acaba de temblar, que hagamos un plan desde la casa, que exijamos un plan en la escuela, que exijamos un plan en los lugares de trabajo y que protejamos nuestro patrimonio histórico desde nuestra casa. Y si somos dueños de un inmueble histórico, hay muchos que me dicen, es que no tengo dinero. Bueno, pues hay que buscar los fondos, hay fondos, pero hay responsabilidades compartidas. Muchas de las casas históricas que yo fui a ver, los daños no los hizo el sismo, los daños las hizo las malas intervenciones y la falta de mantenimiento a esas maravillosas construcciones. Al rato, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un centro histórico como tenemos la Fuente de los Frailes, de plástico, porque no lo vamos a tener, ya no va a ser real. Debemos de cuidar nuestro patrimonio. Hago un llamado a todos los gremios de arquitectos, ingenieros, a capacitarnos en el tema. No tenemos la capacidad, no es lo mismo hacer un cálculo estructural que hacer un diseño ante riesgo sísmico. Debemos considerar eso. Ya hay leyes, ya hay normas técnicas complementarias, si bien la ciudad de Puebla no tiene una normativa específica de la ciudad, pero vayámonos pues a la Ciudad de México. Ya tenemos mucho ahí, ya hay aprendizaje, ya hay papel. Llevemos a cabo el papel, hagamos. Pues esta es una tarea con la que debemos de quedarnos todos y proponerla, exigirla, de manera firme, respetuosa, pero finalmente exigirla. Sonia, ¿con qué terminas esta entrevista? Bueno, mira, a mí me gustaría mucho recapitular en que las autoridades, si tienen una parte de responsabilidad, todos somos responsables. La prevención empieza en casa y debemos hacer una capacitación constante desde las escuelas, a los técnicos, a los gestores, a los arquitectos, a los ingenieros, a todas aquellas personas que nos dedicamos a hacer construcción, que nos dedicamos a hacer urbanismo, a diseñar ciudades, uso de suelo. Para tener este conocimiento, debemos primero conocer nuestro grado de riesgo para disminuir nuestra vulnerabilidad. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a aumentar nuestra capacidad de absorber ese impacto, que a final de cuentas debemos de caer en tener una prevención y una protección que nos ayude a tener una confianza en nuestras autoridades, en la construcción en la que nos encontramos, en que el plan de emergencias o la zona de seguridad que me están delimitando va a ser segura. Debemos de tener confianza, debemos de dejar de tener miedo y estar preparados porque vivimos en una zona altamente sísmica, con un riesgo sísmico alto en Puebla. Actuemos, capacitémonos, interesémonos en pues ahí está el reto. Ahí está el reto, es un gran Sonia. reto y maravilloso reto, ¿no? Porque va a temblar, tiembla todos los días, no con magnitudes tan fuertes, pero pues ahora sí ya no puedo decir nada. Una semana después tuvimos un sismo muy intenso que ocasionó daños. Esperamos, si bien saben muchos, que se rompa la brecha de Guerrero, la llamada brecha de Guerrero, que ¿qué es una brecha? Es un espacio en esa placa, en esa zona del Pacífico, donde no se han presentado sismos desde hace muchos años. Se está acumulando energía, esa placa quiere meterse, quiere empujar a la otra y va a haber un punto de ruptura. Entonces, cuando esto pase, tendremos un sismo y se espera un sismo de una magnitud al menos de 8, ¿no? Si fuera mayor, es a lo que le estamos temiendo. Está muy instrumentado, hay mucha prevención, por eso tenemos una alerta sísmica, pero hay que tener la prevención. Y también dejo el comentario, porque muchos utilizamos la alerta sísmica, el Sky Alert, por ejemplo, que seamos cuidadosos de cómo utilizamos estas herramientas. ¿Qué pasa con el Sky Alert? Yo he visto que pues suena, no sé, al menos una vez por semana, con un sismo de 4.1, y digo, para la gente que somos conscientes, agarras tus cositas, te retiras o te pones en una zona de seguridad. ¿Qué pasa para nuestra cultura? Pues no va a pasar nada, me quedo adentro. Entonces, eso es lo que pasa con una alerta sísmica que no sabemos utilizar. Lejos de ser como los japoneses de, no importa de cuánto sea, tú haces lo que tienes que hacer y ya es
memorizado, ya el día que te pasa, de verdad, por ende lo haces, Claro. así como manejar, cuando manejas las velocidades automáticamente, no tienes que ver la palanca, metes primera, segunda, es lo que haya que meter, igual en caso sísmico, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de herramientas o aparatos. Hagámosle caso, actuemos, si suena, bueno, No perdemos nada, además. No perdemos nada. Lo que sí podemos ganar es la vida misma. Así es, ¿no? Y la sensibilización a saber actuar en caso de allá tener ser automáticos al hacerlo. Sonia, muchas gracias. Un placer, espero que no tenga que suceder otro evento de esta magnitud para que vengas a compartir en aras de pues despertar esta conciencia y que nos vayamos educando también en estos temas. Me gustaría cerrar, si me lo permites. Esperemos que para el siguiente sismo digamos, wow, se han hecho las cosas bien, aprendimos, y los invito este siguiente día 3 de octubre, el doctor José Antonio Terán va a dar una conferencia para todos aquellos interesados en la gestión, en los dictámenes, arquitectos, colegios, administradores, etcétera, que vayan, porque él nos dice cómo dictaminar, qué ver, qué tenemos que hacer. Yo por desgracia me encuentro en esa semana en un congreso en Guadalajara y no puedo estar, sin embargo les invito a que todos participen en esta conferencia que nos instruye y nos capacita para precisamente ser más resilientes ante este tipo de eventos. Sonia Morán, muchas gracias. No, un muchas placer. gracias a ustedes y gracias a todos tus radioescuchas. A usted que nos acompañó, pues simplemente le digo, usted tiene su propio criterio, actúe usted como crea conveniente y bueno, espero que nos acompañe el próximo lunes en las realidades y opiniones de México Prioridad. Pásela bien.